Muy bien, hermanos. Hoy día, ¿qué día estamos, hermanos? 18, ¿no? 18 de octubre, hermanos. Sábado 18 de octubre, pues, hermanos. Y, hermanos, empezamos con la lección número 4, con una introducción. Y esta lección se va a tener que repasar, no repasar tanto, ¿no? Sino es como un encuentro de los estudiantes, una evaluación que se hace y también se aplica pues la lección ahí en el grupo donde uno pertenece en su clase de escuela sabática o también grupo pequeño, ¿no? Y esta lección se va a repasar pues, o bueno, se va a resumir o aplicar el 25 de octubre bueno, estamos en este año, ¿no? 2025. Estamos cuarto trimestre estudiando el libro de Josué, hermanos. Ahora vamos a estudiar este tema, hermanos. Ahí está el título de este tema. Por favor, ahora sí a todos a participar, prendan micros. eh, Lean en primer lugar, hermanos. A ver, alguien que pueda leer, si se ve la presentación, confirme. El conflicto detrás de todos los conflictos. Esto es el título. Muy bien, hermano Celso, el conflicto. Hermanos, ¿qué cosa es un conflicto? A ver, hemos puesto alguna vez en un conflicto. ¿De qué conflicto Conflicto, vamos a hablar, hermanos? Y dice detrás de todos los conflictos. En otras palabras, en todo lo que conflicto estamos es, haciendo, de repente hay conflicto, ¿no? Y hay conflictos, pero detrás de esos, ¿por qué esos conflictos? O sea, nos hacemos otro conflicto, ¿no? Bueno, sí, hermano, participa. Alguien conflicto quería participar. sería, conflicto sería entre dos pensamientos teóricos o puede ser prácticos también, ¿no? Así que conflicto es una batalla entre dos personas o grupo o a sí mismo también, ¿no? Conflicto produce en la mente, en la persona, ¿no? O familiar, puede ser pareja también, así que este conflicto abarca digamos, muchos pensamientos, ¿no? Así que hay que tratar de solucionar este conflicto, se puede arreglar a través de Dios, nada más, no hay otra solución, porque este conflicto va de menos a más entre los seres humanos, hermano, es terrible. Creo que es, hermano querido, el Señor nos ayude a solucionar cualquier conflicto, sea personal, familiar o social. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Pues sí, pues hermanos, miren, al estudiar la Hermano, palabra del Señor, termino esta idea, hermanos, al estudiar la palabra de Dios, esta lección, escuela sabática o una matutina, año bíblico, lo que sea, pero estamos estudiando la Biblia y no entendemos, hermanos, no entendemos y se genera un conflicto. Pues, ¿y ahora qué? No entiendo esto, ¿qué voy a hacer? Este es un conflicto que uno se crea y por no poder entender, digamos, ¿no? Nos hacemos un conflicto. Bueno, vamos a tratar de ese asunto, ¿no? Sí, hermano, hermana, alguien quería participar, hermano, participe. Participe, sí, hermano. hermano, hermana, muy buenos días, cuando una vez más. Y esta palabra conflicto, ¿no? Que Dios nos prepara también para esto, para entender, para analizar qué significa o qué es conflicto. El conflicto, pues, ocupa en cada mente, en cada sociedad del gobernantes, se ponen ideas indiferentes, se oponen, y empieza el conflicto. Pues el mal espíritu es lo primordial que crea eso, nos mete a cada mente, en cada opinión, obra, y de eso ves, hay conflicto en matrimonio, en hogar, hasta con los hijos hay conflicto, llegan a extremos, hay algunos, pero roguemos a Dios que este conflicto sea, mm, sea para acabar este conflicto. Roguemos a Dios, tan solamente tenemos la esperanza que este conflicto que acaba en el centro de nuestro Dios, que cada matrimonio, cada hogar, cada entre familias están en conflicto, en juicio, en otro, pero
entendiendo su palabra de Dios, dejaremos a un lado ese conflicto, porque nada bueno trae el conflicto, nada bueno. Pues roguemos a Dios, a todos, en todo hogar, que sea pacíficamente, arreglemos, rogando a Dios. Esa sería una opinión, hermano. Muy buenos días. Hermano Justo, Muy buena, hermana Mónica, participe. bueno, aquí dice el conflicto detrás de todos los conflictos. ¿Cuál es la raíz del conflicto? ¿Qué hay detrás? A eso nos quiere llevar la lección. Eh, Muchos pensamos que este conflicto, o muchos pensábamos antes de aprenderlo, ¿cierto? De que este conflicto había empezado allí en el Edén, pero sabemos que este conflicto viene de más atrás, viene desde el cielo, ¿cierto? Donde este enemigo de Dios, ¿cierto? Ha querido hacerle guerra, ha querido usurpar su lugar y bueno, por su rebelión ha sido echado del cielo y se ha vuelto nuestro enemigo. Y por esa razón, él lo único que quiere hacer es destruir a la raza humana. Él quiere destruir a la creación de Dios. Cuando estudiamos la Biblia, estudiamos las guerras, los conflictos bélicos que habían y que debía enfrentar en este caso Josué, vemos que la orden es destruirlo todo, 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 todo. Y uno que no, si no no ha estudiado la palabra, no entiende muchas cosas, dice, pero ¿cómo? Y ve que aquí en el Antiguo Testamento sale un Dios guerrero, vengativo, que no perdona, y en el Antiguo Testamento ve esto, y en el Nuevo Testamento ve un Dios que es todo lo contrario. Pero hay que entender cuál es la raíz de este conflicto, el por qué eran destruidas estas naciones. Vemos casos, como dije antes, en que Dios decía destruyanlo todo, y hay otro caso donde dice el Señor, a ese déjenlo aún, porque no ha llegado el colmo de su maldad. Hermanos, en días como hoy, vemos cómo los cristianos son perseguidos, vemos cómo existen pueblos. Yo no quiero generalizar porque las generalidades nunca son buenas, pero el Señor, si destruyó pueblos completos, era porque hasta la raíz estaba toda mala. Vemos en naciones islámicas donde a los niños se les enseña el odio por los que no piensan como ellos. El Corán te hace héroe si tú matas a uno que no piensa como tú, especialmente si son cristianos, si son judíos. Se les enseña a matarlos, a odiarlos, hermanos. Entonces, vemos como esta raíz ha ido creciendo tanto, se ha hecho hasta este punto en que todos estamos en peligro porque el enemigo quiere destruirnos. El diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y en este conflicto, todos tenemos que tomar una parte. Nadie puede quedarse en zona neutral. O somos de Cristo o somos del diablo. Eso, hermanito. Muy bien, hermana Mónica. Así que, hermanos, nos encontramos también pues en medio de un conflicto entre el bien y el mal. Ahí está la lucha entre Cristo y Satanás, o Dios y Satanás, ¿no? Por una parte, como dice la hermana, Hermano, justo. termino la idea, hermanito. Entonces, por una parte, como dice la hermana, el enemigo, este ángel querubín, que era perfecto, se convirtió, pues, se convirtió en rebelde, ¿no? Se rebeló contra su creador y pues es una guerra allá en el cielo, fue arrojado a esta tierra y se apoderó de la tierra, usurpado. Y aquí genera pues todo tipo de males, la muerte sobre todo, y engaña, ¿no? Entonces, ahora, el asunto es de que este problema, nuestro Dios, nuestro Creador, ¿no es cierto? Él tiene que solucionar este problema, en este conflicto, tiene que solucionar, hermanos. Y Primero, entonces, pastor. ahora, hermanos, el asunto está, hermanos, ¿en qué? El asunto está en que Dios, ¿cómo es que usa, o sea, yo lo que veo, hermanos, es que Dios usa su amor y su justicia para resolver este problema. Pero se genera acá un conflicto, hermanos, porque en el Antiguo Testamento
se ve que Dios actúa, ¿no es cierto? Ordena a su pueblo que maten a mujeres, niños, todo lo que tiene vida, no al pueblo cananeo, por ejemplo, son órdenes de Dios. Entonces genera un conflicto en una persona y dice, pero ¿cómo? Si Dios en su mandamiento dice no matarás, pero Él está ordenando que se mate. Entonces ese es un conflicto. Ahora, ¿cómo entiendo eso? Y justamente esta lección de esta semana vamos a estudiar de ese tema y tal vez la siguiente semana también vamos a estudiar para responder las preguntas. Por eso dice ese conflicto que se ha generado detrás de todos los conflictos, ¿no? Entonces, eso tenemos que resolver. Y vamos a introducir esta lección pues ahora acerca de ese tema. Vamos a ver textos bíblicos y no sé si logramos entender, personalmente para mí no es un conflicto, ya no. Yo he entendido perfectamente, ¿no? Que Dios es el mismo del Antiguo Testamento y el mismo del Nuevo Testamento, es el mismo. Entonces el asunto nada más pienso es de que uno tiene que entender, ¿no? ¿Por qué Dios dice una y otra cosa? ¿Por qué hubo un diluvio? ¿Por qué hubo, quemó Sodoma y Gomorra? Y así. Entonces, bueno, yo tengo para mí personalmente hay una respuesta, ya no es un conflicto, para mí no me hago conflicto, entiendo perfectamente y veo que todo está correcto, ¿no? Pero hay personas que no entienden todavía y se hacen un conflicto, pues, ¿no? Se hacen un conflicto. Bueno, de eso vamos a estudiar. Hermano Marcelino, participe, ahí está el título, con el conflicto detrás de todos los conflictos. Si nos podemos unir a Sí, esa parte. hermano, justo 3 puntos, hermano. Primero, en el diccionario, el conflicto lo um, define de esta manera. Un conflicto es un desacuerdo, enfrentamiento o choque entre dos o más personas, grupos u objetivos con intereses, valores opuestos. Puede ser un problema interpersonal, una disputa de intereses o un enfrentamiento armado. La gestión constructiva de un conflicto puede llevar a soluciones positivas, mientras que su mal manejo puede tener consecuencias negativas, como el deterioro de las relaciones entre estrés y violencia. Bueno, eso define el diccionario. Pero también dice el conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses distintos entran en confrontación, oposición o eh, emprenden acciones mutuamente antagonistas, opuestas, ¿no? Con el objetivo de dañar, eliminar a la parte rival o arrebatarle poder de alguien o algún tipo en favor de la propia persona o grupo. Por ejemplo, ahí pone una persona que está mirando a la derecha y otra persona mira a la izquierda. Y entre esas dos personas hay un número, 6. Para la persona que está a la mano izquierda lo lee 6, pero el que está de la mano derecha lo lee 9. Hay un conflicto. ¿Quién tiene razón? Bueno, esa es una parte. Segundo, hay un conflicto cósmico. Inclusive Pablo nos dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra gobernadores de los aires. Entonces, tenemos la convicción de que hay una lucha entre el bien y el mal, entre los que siguen a Dios y los que no lo siguen. Eso es por otra parte, y nosotros sabemos que cada uno de nosotros tenemos que estar de un lado u otro lado. No puede haber un terreno neutral. Tenemos que estar o con Dios o estamos del otro lado. Jesús mismo dijo, el que no está conmigo, contra mí es. El que no recoge conmigo, desparrama. Entonces nosotros tenemos que, a partir de esta elección, ponernos de un lado de ellos.
o bien con Cristo o bien el otro lado. Hay solamente dos grupos, inclusive en la venida de Cristo va a haber solamente dos grupos. Entonces, ¿cuándo vamos a decidir? ¿Cuándo vamos a tener que pasar el Jordán? Justamente el Jordán es el problema, pero Cristo lucha por su pueblo. ¿Y se acuerdan cuando Eliseo estaba en el valle y el siervo de Eliseo vio un ejército contra ellos? Pero Eliseo estaba feliz, contento, porque sabía quién estaba de su parte, pero oró al Señor y Dios abrió la vista de su siervo Eliseo, digo, del siervo de Eliseo, y cuando vio, al lado de suyo estaba un ejército mayor que el que venía en contra de ellos. Igualmente está en nuestro alrededor, pero tenemos que nosotros confiar en Dios. Muy bien, hermanos. Así es. Gracias, hermano Marcelino. Sí, pues esto de conflicto, ahora meditemos, hermano. Por ejemplo, un partido de fútbol es un conflicto también, pues, entre un equipo y otro equipo, hermanos. ¿Ah? Entonces, al punto que yo he visto que hay peleas, hasta muerte hay, hermanos, ¿no? Alguna vez en un partido de fútbol ahí se vi, pues no estaban de acuerdo, ¿no? Con el árbitro y entonces, como no había cerco, todo el público se metió y se golpean con ladrillos, con todo. Y así, hermanos, habían muertos también, pues, hermanos, ¿no? Un conflicto, ¿no? ¿Qué es un partido de fútbol, pues, hermanos? Hermanos, miren. Hay conflictos en la familia. Bueno, mi padrino, diré, ¿no? Hermano Vicente Ferro, que está muy anciano ya. Él me dio un consejo con la mucha experiencia que él tenía. Justo me dice, nunca juegues con tu esposa con las manos. Nunca juegues con tu esposa con las manos. ¿Pero por qué? Hermanos, los que tienen experiencia seguramente ya saben que así de cariñito nomás tú le puedes dar un golpecito a tu esposa también te da un poquito más fuerte y tú no te quedas allí, le das más fuerte y así se golpean y hermanos, de ahí nomás puede suceder una separación, se divorcian, pues hermanos. Por eso nunca juegues con las manos, dice, ¿no? Así. O por ejemplo, Dios también, cuando ve que hay un problema, ¿no? De relacionamiento entre la pareja esposo-esposa, ¿qué dice la Biblia? O con el semejante, ¿no? Ahí están los consejos en Proverbios. Si son, los dos son conflictivos, pues ahora tú eres cristiano, cierra tu boca, dice, cierra. Mi padrino te me decía, mira, te pueden decir de todo, cierra tu boca, ríete, dice, ríete. Esa es su estrategia de él y vas a salir vencedor. No contestes. No, mira lo que la Biblia dice eso, pues hermanos, ¿no? ¿Cómo resolver ese conflicto? ¿No? A veces lo que hay que hacer es cerrar la boca, ¿no? Bueno, y así, de esa índole, por ejemplo, hay un conflicto, un abuso que está haciendo, por ejemplo, en una clase había un niño mayor, le abusaba a un hermanito de ahí de la iglesia, y uno de su hermanito le dijo, pues, ¿cómo soluciona el problema? La Biblia dice, dale de comer. Ah, pero parece contradictorio, hermanos, ¿no? Entonces justo le llevó una manzana este niño y a esa persona, a ese alumno mayor, ya está por golpearle la cabeza y se voltea, le mira y le alcanza la manzana que le trajo. Y le dice, ¿es para mí? Le dice, sí, le dice, es para ti. Y hermanos, desde ese día nunca más le pegó, más bien le defendía, hermanos. Ahí está el consejo, por ejemplo, que dice, a tu enemigo dale de comer. ¿Qué les parece, hermanos? ¿No? Entonces, ¿cómo resolver ese conflicto ahora que no pueda entender yo, hermanos, ¿no? Algo que estoy estudiando la Biblia, pues es un conflicto. Para eso está pues la oración y el Espíritu Santo nos hace entender, ¿no? Pero vamos a ver, hermanos, ya el tiempo, vamos a ver. Aquí había puesto, hermanos, dibujos del internet, saqué, son figuras del internet. Y me puse a pensar el conflicto, hermanos, ahí entre Cristo y Satanás, ahí está Dios y Satanás, en un concilio que hubo en el cielo, hermanos, no, he sacado esos dibujos, ¿no? Ahí. Entonces, eh, y en este conflicto, hermanos, se pone en juego la vida de Job. Ahí está Job, hermanos, bueno, ya
Aquí Job está con la enfermedad que le ha causado pues Satanás y Dios le ha dado permiso. ¿Ya? En medio de eso, ¿cuál era el conflicto? De que un ser humano, así que nosotros como Job, no, el diablo por una parte dice, mira, justo te sirve simplemente, o Marcelín, o cualquiera de nosotros, el enemigo dice, él te sirve por interés. Si tú le curas de su mal, o si tú le das su comida, si tú le ayudas a prosperar, mira, tú le has bendecido, por ejemplo, le dice a Job. Y él te sirve por tus bendiciones, porque tú le proteges, le cuidas. A ver, quítale la protección que das. Vas a ver que va a maldecirte a ti en tu propia cara, le dice a Dios. Ahí está el conflicto, hermanos, ¿no? El conflicto. Está bien, dice Dios, a ver, te doy permiso, no le quites la vida. Inmediatamente quita la vida de sus 10 hijos, quema sus haciendas, roba todo, ¿no? Se quedó en ese conflicto. Entonces, ¿cómo resuelve el problema Job? Con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? De que Dios es el dueño de todo, de los hijos, de las empresas, de todo, hermanos. Entonces él dijo, no, Dios me ha dado, Dios me ha quitado. Yo he venido desnudo a este mundo, desnudo me voy a ir. Así que sea alabado, alabado el nombre de Dios. Resolvió el problema. Bueno, Dios está ganando allí. Y el enemigo dice, no le ha dolido en su cuerpo, pues, ¿no? Y le generó la enfermedad, ¿no? Pero ahí en primer lugar la esposa pierde la fe, pues, hermanos. Entonces, como que Satanás tuviera razón. La mujer, su esposa, le dice, oye, sigues enfermo ahí, ¿dónde está tu Dios? No te cura. Oye, maldícelo a tu Dios, pero antes de, como dice, sí, maldícelo a tu Dios y luego muérete, le dice. La esposa le dice, es como que tu esposa te dice eso, ¿no? Entonces, en ese conflicto, Job sale airoso o no. Él dijo, no, no solamente de Dios vamos a recibir lo bueno, sino también lo malo, ¿no? Así que estás hablando como una persona mala, ¿no? Y no pecó, hermanos, no habló mal Job. Y así, los amigos en esta parte superior ahí, ellos pues son los que sí le hicieron tal vez dudar y todo, ¿no? Pero no, Job, el error que cometió era justificarse. Todos somos pecadores, aun Job, aunque según Dios era perfecto. Entonces, la acusación de los amigos, como en la iglesia te pueden acusar, hoy tú estás mal, pues habrás pecado, pues algo has hecho malo, por eso estás mal, pues no, por eso estás así algo. No siempre es así, pues hermanos, no, no siempre es así. Era una prueba, estaba siendo probado, y así nosotros, los cristianos, ahora estamos pasando pruebas. No siempre son las enfermedades, los males que podemos estar pasando a consecuencia de nuestras malas decisiones, que en su mayor parte es así, pero no sabemos, pues hermanos, y así lo juzgaban. Ahí es donde, bueno, eso es un conflicto donde él quiso conversar con Dios y clamó y se encontró Dios y recién se da cuenta que ya ahí es donde falló y se arrepintió y bueno, después Dios le curó. Bueno, sabemos ese conflicto cómo se acaba. El diluvio, hermanos, ¿qué hizo, hermanos? En el diluvio, miren, Dios ordenó la muerte de todo ser viviente en esta tierra. Solamente se salvó Noé, su familia, ¿no? 8 personas en total y sus animalitos en pareja. Y llovió 40 días y 40 noches, inundó todo este mundo. Bueno, duró casi un año, creo, ¿no? Que se seque el agua. En la parte alta está el arca, están saliendo todos ellos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Uno puede decir en este conflicto, ¿por qué hubo un diluvio? ¿Por qué Dios mató a todos los antidiluvianos? No, a todos. Solamente 8 personas quedaron en este mundo. Se presenta un conflicto en sí, pero hay que darle la respuesta. Ahí está Sodoma y Gomorra también quemándose y se salvaron 3 personas, eran 4. La esposa no obedeció la orden, volteó, miró y se convirtió en estatua de sal. Entonces, ¿por qué Dios envió fuego y los que quemó toda esta ciudad, ¿no? Bueno, ahí están los conflictos. Vamos a leer entonces, en esta semana, hermanos, vamos a leer libro de Josué capítulo 5, Isaías, Apocalipsis, Deuteronomio, Éxodo, Josué. Bueno, vamos a leer también el capítulo 6 de Josué, 5 y 6, algunos versículos.
Para memorizar tenemos un texto bíblico ahí en la pantalla, Josué 10:14, hermanos. Entonces empezamos aquí leyendo nuestra lección. Primero la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así: no ha habido día igual ni antes ni después. ¿De qué está hablando, hermanos? Está diciendo que no ha habido día igual. O sea, no hay otro día igual, hermanos, ni antes ni después. ¿En qué? En que el Señor, hermanos, Dios, el Señor Dios, ¿no? Escuchara pues la voz de un hombre. ¿Cómo es que Dios ha escuchado la voz del hombre? Porque el Señor, dice aquí, a ver, porque el Señor luchó por Israel, porque el Señor luchó por Israel, dice así. ¿A qué se está refiriendo, hermanos y hermanas, este texto bíblico? Dice que no hay un día igual como ese día. Lo que pasó, que el Señor le escuchó la voz a quién, a Josué, hermanos. Vamos a ver que estaban en una guerra, hermanos, contra los cananeos, ¿no es cierto? Recordemos, pues, esta guerra, o digo, pues, Dios primero entregó, ¿no?, las tierras, y yo voy a estar contigo, le dice. Y hubo, pues, hay una batalla contra a los, este, eh, a ver, Cananeo. este pueblo que Hermano, salvó a los. Hay un pueblo, termino la idea, hermanita, ¿cómo se llama este pueblo que también se acogió a la salvación? Los Gabaonitas, ¿no? Los Gabaonitas, pues, ¿no? Que están ya de parte del pueblo de Israel, aunque eran leñadores y aguadores. 5 reyes de los cananeos hay, creo que son los amorreos, se juntan, hermanos, dicen, ayúdennos, ayúdennos, juntaremos aquí. Mire, estos Gabaonitas se han unido a Israel. Hagamos guerra a estos Gabaonitas, hay que matarlos, ¿no? Y se juntan pues 5 reinos ahí, hermanos, 5 reyes, sus ejércitos para. Y los Gabaonitas piden auxilio ¿a quién? A los israelitas. Dice, por favor, vengan rápidamente, nos van a destruir, están atacándonos, por favor. Y ahí Dios ordena a Josué también, ¿no?, que salga pues con el ejército y que van a vencer. Entonces han tenido que defender y pelear, pues hermanos, ¿no? Los israelitas a todos 5 reinos, 5 ejércitos ahí, ¿no? Y hermanos, se han tenido que escapar todos, ¿no? Y a destruirlos, pues, ¿no?, el pueblo de Israel, hermanos. Y el día se estaba terminando, hermanos, se estaba terminando el día. Y ya se estaba por oscurecer, seguramente, no sé. El asunto es de que Josué es ahí donde ordena, hermanos. Detente sol, dice, ¿no? Detente sol. Luna también detente, dice, ¿no? Y hermanos, se detiene el sol. Imagínense, físicamente, hermanos, si se detuviera el sol así, sin la voluntad de Dios, habría un caos tremendo, o sea, sería el fin del mundo, pues desaparecería este mundo, todo este sistema solar, los planetas, todo, 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 desaparecería, pues, hermano, no, si se detuviera el sol. Pero ¿cómo ordenó Josué y el sol se detuvo casi un día, hermanos? El sol se ha detenido casi un día, la luna se quedó ahí, ¿no? Hermanos, ¿y quién es el que ha hecho eso? Es pues Dios, ¿no? Por eso dice ahí, no ha habido un día igual ni antes ni después en que el Señor escuchara la voz de un hombre, o sea, de Josué, porque los han perseguido hasta encontrar y matarlos a todos, hermanos. Ahí en una bajadito los agarran y todos esos reyes se esconden. Bueno, el Bueno, día se ha justo, alargado, hermanos, y así. Muy bien, no sé quién quería participar antes, si es el hermano sí, Marcelino o no sé sí, quién. no, Sí, era. hermana Mónica. Ya, después de la hermana Mónica, hermano Marcelino. A Me ver, por permite favor, un momentito, participe. hermano Marcelino, sí. Bueno, en este contexto, mis hermanos, Dios escucha a Josué, pero no es que Josué, él da la orden y es palabra de hombre la que hace detenerse el sol, ¿cierto? Si vemos el versículo anterior, dice que Josué habló a Jehová primero y entonces Dios entregó a él, a todo el amorreo que estaba delante de él para que fueran destruidos. Dios no solamente respaldaba al pueblo, sino que él tomaba la iniciativa. Vemos en el caso, ¿cierto?, de Jericó, cuando el Señor les dice, ustedes van a hacer esto, esto, esto otro, y tenían que hacerlo tal cual Dios les había indicado,
y finalmente era Dios quien destruía quien hizo caer el muro, no era lo que habían hecho ellos, sino que era Dios mismo. Eso había que entender. O sea, Dios les daba la victoria, pero era Él mismo quien destruía a los enemigos. Amén. Sí, justamente lo que dice nuestra hermana Mónica es cierto, porque en esta guerra donde vence Josué sus 5 ejércitos, ¿no? Cananeos, ¿no? Amorreos, hermanos, en realidad Dios, en lo que escapaban esos ejércitos, Dios hizo caer piedras, hermanos, como granizada piedras y mató casi a toda la gente ahí con las piedras. Lo que mató de repente José fueron unos cuantos, pues, pero eso es lo que dice la Biblia y vamos a leer algunos pasajes bíblicos. Justamente, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que dar respuestas y por qué Dios hizo eso. Sí, hermano Marcelino, participe. Justamente allí está en Josué 10:10. Y Jehová los llenó de pavor ante Israel y les causó una gran mortandad en Gabaón. Los siguió por el camino que sube a Ber-Horón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron. Fueron más de los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué halló a Jehová, habló, dice. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, ¿qué dijo Dios? Sol, detente. ¿Quién detuvo al sol? No, es Josué. Dios dijo al sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se vengó de sus enemigos. Bien, lo que los gabaonitas habían hecho la alianza, aunque a mentiras, pero estaban reconociendo al Dios verdadero como su Dios, así como la movita Ruth dijo, tu Dios será mi Dios, mi pueblo será tu pueblo. Allí donde vayas, allí iré. Donde tú mueras, allí moriré. Igual, aquel pueblo se hizo un pueblo con los israelitas y Dios tuvo que actuar en defensa de los gabonitas. Entonces, eso mismo somos nosotros. Nosotros no somos israelitas, somos ajenos a la descendencia de Abraham. Pero Dios tiene un pacto con su pueblo. El que creyere en el Hijo de Dios será llamado Hijo de Dios y Dios contará como su pueblo. Entonces, en la lucha también nosotros tenemos la oportunidad de pedir auxilio del cielo y el Señor enviará a sus ángeles. Eso nomás, hermano. Muy bien, hermano. Solamente aclarar este punto. Hermanos, antes éramos pues ajenos al pueblo de Dios. Ahora somos parte del pueblo de Dios. Somos israelitas espirituales ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos escuchó y nosotros hemos tomado decisiones en ese sentido, nos hemos entregado, nos hemos bautizado, somos hijos de Dios. Muy bien. Entonces, hermanos, no sé, aquí hay que aclarar, justamente de eso trata la lección. Hay que ver la Biblia. Es verdad que Dios es el que detiene pues el sol, que detiene la luna, ¿no? O sea, ¿por qué es Dios? Porque ¿quién es Josué? Pues él no podría hacer eso, pero sí hizo un pedido, hermanos. O sea, el texto estamos leyendo así, a ver si leemos bien en las otras versiones también. No ha habido día igual ni antes ni después en que el Señor escuchara la voz de un hombre. Ahí está diciendo, el Señor escuchara la voz de un hombre. Yo no sé si antes todavía le dijo a Dios, no, Señor,
voy a pedir que se pare el sol para seguir luchando. No sé, si hay un texto, muéstrenlo, hermanos. Pero en este texto donde yo veo es que no consultó con Dios, sino él en medio de la guerra ordena, ¿no? Claro, y Dios le escucha, por eso le escucha, ¿no? Y lo detiene, pues claro, Dios el sol, no es Josué, pero antes no había consultado, sino por las circunstancias de la guerra que están escapando y el día se está acabando, es ahí donde clama Josué y dice, al sol le ordena, ¿no? Eso es lo que dice el Señor también. A ver, si tienes un granito de fe, puedes ir a esa montaña que se traslade a otro sitio, o el árbol que está ahí que se meta dentro del mar, y les va a hacer caso, ¿no? Está esto, ¿no? En el camino de Dios, no hay presunción acá, pues, hermano. Pero, de todas maneras, justamente ese es el conflicto que se genera a veces detrás del conflicto, ¿no? De lo que estamos estudiando. Entonces, a veces dice, pero ¿cómo es eso? ¿Qué es esto, no? Y el texto ahí nos está hablando de ese tema, ¿no? Vamos a ver entonces el comentario para ya concluir. Dice, la lectura del libro de Josué nos confronta, hermanos, con las agresivas campañas militares llevadas a cabo por orden. Entonces, hermanos, aquí está el conflicto, ¿no? Ah, entonces ahora estamos confrontados. ¿Con qué? Con las agresivas, dice, campañas militares llevadas a cabo por orden de Dios, porque sabemos que Dios ordena. A los cananeos me destruyen completamente, ¿no? A mujeres, a niños, a varones, a todos, ni los animalitos tenían que vivir, nadie. Es orden de Dios. Ahora, ¿cómo yo entiendo eso? Porque uno puede entender, bueno, aquí Dios está mal, uno puede decir, pero ¿por qué? Eso es lo que está diciendo aquí nuestro comentario. La lectura del libro de Josué, pues que estamos estudiando, nos está confrontando con las agresivas campañas militares llevadas a cabo por orden de Dios en su nombre y con su ayuda. Pero Hermano ¿dónde dice Justo, la Biblia eso? No, vamos a leer qué dice la Biblia. hermano La Justo, idea, sí, por favor, hermana, a ver. disculpe, sí, es que justamente lo que hablábamos antes de que pareciera que este Dios es malvado, ¿cierto? Que destruye en venganza o por defender solamente un pueblo, y pareciera que es, o sea, mm, no hubiese alguna razón, pero si nosotros vamos más allá o vamos más atrás, ¿cierto? A la raíz del conflicto también, vemos cuando el Señor le dice a Abraham allá en Génesis 15:16, le dice que sus descendientes regresarían a Canaán porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Es decir, tuvieron que pasar 400 años que Dios les dio de misericordia para que ellos pudieran defenderse. O sea, no es que Dios, o sea, para que pudieran eliminarlos, perdón, no es que Dios quisiera matarlos porque sí, porque bueno, estos me caen bien y les voy a dar la tierra de estos otros. No, no era así. Era el juicio de Dios sobre esos pueblos que estaba cayendo después de 400 años. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Sí, pues, hermanos. Hermanos, nosotros esperamos la salvación o bien la condenación. Entonces, ahora, hay gente que no acepta esto. Hay gente que dice a malos también que no se arrepienten, ¿no? Los va a salvar a todos. Bueno, tiene sus propias teorías, su forma de ver, ¿no? Las cosas. Pero en este caso, hermanos, eh, personalmente como yo veo, no sé si tú también estás viendo así, de que Dios es justo. El hombre tiene su libre albedrío y decide, y va a cosechar lo que decide. Si acepta al Señor, se entrega a Dios y anda con el Señor, tiene vida eterna. Si acepta a Jesús, no tiene vida eterna. Desde ahora. Y si no, hermanos, sea papá, sea mamá, hijo, hija, sea quien sea, si no acepta al Señor, pues va a ser condenado y va a morir por la eternidad. Por ejemplo, este ángel que se ha revelado y no se ha arrepentido, Lucifer, ya ha sido sentenciado en la cruz del Calvario. Lo que le espera a Satanás simplemente es el lago de fuego y azufre que para él Dios ha preparado. No para el ser humano, porque Dios ha dado su vida para que se salve todo ser humano. Pero si no acepta a Jesús, va a correr la misma suerte de Satanás, va a acompañar a Satanás, lago de fuego y azufre, morirá, no la segunda muerte. Es así. Entonces son consecuencias. A los cananeos les dio
a los amorreos 400 años para que ellos puedan volverse a Dios. La orden era matar a todos. ¿Y por qué no los mató, hermanos, a los gabaonitas, que eran los cananeos? Y la orden era que mueran todos, niños, mujeres, todos. ¿Por qué no murió? ¿Por qué no murió, por ejemplo, Rahab, la ramera de Jericó? Entonces son casos especiales en los gente que se arrepintió, que creyó en Dios y echó suertes con Dios. Por eso es que son salvos. Dios es misericordioso para aquel que se arrepiente, para aquel que se vuelve a Dios, para aquel que se entrega. Pero el que no quiere, el que no cree en el Señor Jesús, ya es condenado, ¿no? Así dice la Biblia. Ya es condenado o ya está condenado, ¿no? Porque no cree, pues, en el Señor Jesucristo y está en la condenación, pues, hermano. Pero uno puede, así como los gabonitas, evaluar, ¿no? O sea, meditar, reflexionar y decir, ¿qué hago perdiéndome, no? Entonces, pues uno puede arrepentirse y volverse a Dios y Dios, grande en misericordia, va a tener misericordia, sea de quien sea también que se vuelva a Dios. Entonces, ahí estamos tratando de dar respuesta, ¿no? Las órdenes de Dios es porque ya es el juicio, el diluvio, eh, Sodoma y Gomorra, ¿no? Todos son los juicios de Dios y así también es el juicio cada día. Estamos en juicio ahora ya, pues hermano. Entonces Dios juzga todo. Ahora, pero si un cristiano muere de una u otra forma, cortado la cabeza, como en el tiempo, ¿no? De Edad Media, la muerte ya no es un problema, pues hermanos, no es un problema la muerte. No, esta primera muerte, pues simplemente para Dios es un descanso. No estamos muertos, estamos con Jesús. Viene por segunda vez, nos resucita y nos da el cuerpo nuevo para vivir eternamente con Él. No, todo está solucionado, ¿no? Y es entendible, ¿no? Un niño yo creo que puede entender todas estas cosas también, pero cuando hay interés, cuando uno quiere entender, ¿no? Cuando uno va en pos de esto, ¿no? De querer entender. La idea de que Dios estaba detrás de la conquista de Canaán impregna el libro de Josué. O sea, en el libro de Josué está pues esto, hermanos, en esta conquista de Canaán, expresada en afirmaciones, por ejemplo, del narrador, dice, Josué, el escritor, ¿no? Inspirado por Dios, ¿qué dice? Y Jehová los turbó delante de Israel. Ahí está, hermanos. ¿Quién es el que turbó a los cananeos? ¿No? O sea, estaban confundidos, estaban de miedo, no sabían qué hacer. ¿Ah? Entonces los turbó delante de Israel. Estaban turbados, completamente turbados. E hiriéndolos con gran mortandad, hermanos, en Gabaón, ¿no? Entonces ahí es Dios el que está haciendo esta lucha, esta guerra, ¿no? Y los hijos de Dios también, pues, con fe, siguiendo las indicaciones de Dios. Pero Dios es el que está venciendo a los cananeos, está haciendo el juicio. Siguiólos, dice, en el camino que sube a Bet Orón, hiriéndolos hasta Aseca y Maceda. Miren, y como iban huyendo, hermanos, de los israelitas, estos cananeos, estos amorreos, a la bajada de Bet Orón, allá, hermanos, Bet Orón tiene una parte alta y tiene una parte baja. Y de la parte alta están bajando, escapando ahí a Bet Orón de abajo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Se están escapando y no lo iban a alcanzar ya por los israelitas. Jehová echó sobre ellos del cielo grandes piedras. Dios es el que tira las piedras del cielo, grandes piedras, hasta a seca, ¿no? Hay un lugar ahí a seca, y murieron, pues hermanos, mucho más murieron de las piedras del granizo que los hijos de Israel habían muerto a cuchillo o a espada, ¿no? Entonces Dios es el que los mata, pues hermanos, con esas piedras, con la granizada de piedras. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo ahí. El mismo Josué escribe inspirado por Dios. Entonces, pero estamos viendo detrás de todo ello que Dios es el juez justo. Personalmente yo sé que Dios no comete ninguna injusticia y todo lo que hace es correcto, ¿no? Todo lo que hace es correcto, Dios. También, hermanos, en las palabras de Dios mismo, en Josué 6:2 y 8:1, miren, Dios mismo habla. Entonces dice, el Señor le dijo, ahí está, Dios es el que está diciéndole a Josué, voy a entregar
en tus manos a Jericó, a su rey y a sus soldados. Voy a entregar en tus manos. O sea, él está ordenando, está entregándolo, hermanos. Una vez al día, marcha alrededor de la ciudad con todos los soldados. Hace esto por 6 días. O sea, le ordena, ¿no? Ustedes háganme caso. Marchen alrededor de Jericó una vez al día. 6 días. Y el séptimo después dice, no, ya 7 vueltas dan vuelta. Y ahora griten, toquen las trompetas. Y los vencieron, pues. Y Dios hace caer los muros de Jericó, ¿no? Hace caer. No es que lo que han gritado, todo eso, no, pero sí, la obediencia hace que Dios dé su bendición, ¿no? Porque son obedientes. Y cayeron por los muros y vencieron a excepción de Raab, la ramera, y su familia, ¿no? Que ellos sí tuvieron fe y Dios tiene misericordia para el que se arrepiente. Luego el Señor le dijo a Josué en otra parte, dice, no tengas miedo ni te desanimes, lo que nos dicen esta mañana. Lleva contigo todo el ejército y ve ahora hasta Jai. Entonces, para vencer a Jai, ¿no, hermanos? Fíjate, voy a entregar en tus manos al rey de Jai, su gente, su ciudad y su tierra. Recuerden que hubo un momento de desobediencia de un israelita, ¿no es cierto? No obedeció la orden, por eso no podían vencer a Jai. Pero después Dios les da la estrategia porque corrigieron. ¿Murió quién? El rebelde, pues no este hombre que robó o se alzó, desobedeció la ley de Dios, alzó un lingote de oro, un manto babilónico, lo escondió dentro de su carpa. Pero eso se corrigió, murió todos, su familia, todos ellos, no se abrió, me parece, la tierra y se lo tragó. O sea, es el juicio que Dios está haciendo, pues hermanos. Y no hay ninguna injusticia porque Dios pone las leyes y si nosotros, hermanos, estamos de acuerdo a la ley, eso dice, ahí está la sabiduría, la inteligencia y creyendo en Jesucristo, hermanos, pues la ley no nos va a condenar. Bueno, entonces ahí está Dios diciendo, yo te voy a entregar en tus manos al rey de Jai, su gente, su ciudad y su tierra. En los discursos de Josué, hermanos, también 4:23, porque el Señor su Dios secó las aguas, ahí está diciendo de que Dios es el que secó las aguas del Jordán ante ustedes hasta que lo cruzaron, como el Señor su Dios hizo con el Mar Rojo, el cual él secó ante nosotros hasta que lo cruzamos, haciendo alusión, ¿no? Al cruce del Mar Rojo, en seco, ¿no? Dios es el que hace esas cosas, ¿no? Claro, pero en medio de ello está el pueblo de Dios que es obediente y según esa fe que se demuestra en la obediencia suceden los milagros. Pero si no hubiera fe, pues hermanos, recuerden que inmediatamente no entraron a la cárcel por falta de fe y se quedaron 40 años ahí, pues por falta de fe. El que tiene fe obedece. Eso lo hizo, dice aquí, para que todo el mundo sepa lo grande que es el poder de Dios. ¿Por qué Dios hace todas las cosas, esos milagros? Porque el poder de Dios es grande. Dios es el único, ¿no? Poderoso. Y para que ustedes siempre respeten al Señor su Dios. O sea, para que el hombre tema a Dios, pues no. Y así, hermanos, no sé si los que estamos en sala tememos a Dios. O sea, no temer a Dios es no respetar, pues. O sea, no me interesa que diga su mandamiento, esto, aquello. No, yo voy a hacer lo que me parece a mí o lo que mi tradición me dice así. Eso es, pues, hermanos, falta de respeto, o sea, no hay temor de Dios, entonces así uno se pierde, ¿no? Pero Dios da libertad que tomes. ¿Quieres perderte? Te pierdes, pues. ¿Quieres salvarte? Salvas, ¿no? Pero ahí está el camino, ¿no? Entonces ustedes saldrán de su escondite, otro pasaje dice, entonces ustedes saldrán de su escondite y tomarán la ciudad. El Señor su Dios les entregará la ciudad a ustedes. Bueno, esto respecto a Jaime, parece que está hablando acá, les da el plan, ¿no? La estrategia para que venza a los de Jaime. Y también, hermanos, en las afirmaciones de Raab, la prostituta, ¿no? De Jericó, en Josué 2:10 dice, hemos oído que el Señor secó las aguas. No solamente ha oído esta mujer, ¿no? Raab, sino ella cree, ¿no? El Señor secó las aguas del Mar Rojo ante ustedes cuando salieron de Egipto, ¿no? Lo que ustedes le hicieron también a los dos reyes amorreos, hacia al otro lado del Jordán, hermanos, a Sihón y a Og,
del otro lado del Jordán, ustedes los destruyeron. Entonces se han enterado de todo eso y esta mujer Rahab, entonces hemos leído más textos bíblicos donde ella realmente cree y esa creencia lo demuestra en los hechos porque los esconde a los espías, los salva a los espías y pide, ¿no? A consecuencia de eso, que le salve también, pues, ¿no? Los israelitas le salven a ellos, porque ella está convencida de que van a destruir a todos, ¿no? A todos los de Jericó. Los espías también, hermanos, ¿qué dicen ellos? Le dijeron, es verdad que el Señor nos ha dado la tierra. Ahí están respondiendo los espías. Sí, es verdad, o sea, es la fe, la creencia, ¿no? ¿De qué? De que el Señor ha dado la tierra. Cuando Dios dice les doy, nos da, pues. Cuando Dios nos dice que está sano, pues. Cuando Dios dice que está condenado también, pues no, hermanos. Entonces uno tiene que creer, ¿no? En las promesas de Dios, ¿no? Pero Dios nos ha predestinado, pues, hermanos, para ser salvos siempre y cuando nosotros nos acojamos, pues, ¿no? Aceptemos a Jesús, ¿no? Que Él nos justifique y su presencia nos da vida eterna. Le dijeron, es verdad que el Señor nos ha dado la tierra porque todos los que viven en esa región tienen mucho miedo de nosotros. Ahí está. Estaban pues asustados de miedo ya porque realmente la condenación les vino. Del pueblo mismo, hermanos, Josué 24:18, el Señor expulsó ante nuestros ojos. Ahí está, el Señor es el que expulsó ante nuestros ojos a todos los pueblos, a todos los cananeos, a los amorreos que vivían en la tierra. Es Dios el que ha hecho eso. También serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Son decisiones de fe. Serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Hermanos, Dios aparece como el originador de estos violentos conflictos, porque Dios está juzgando, es el juez, hermanos, ¿no? Esta realidad plantea preguntas inevitables, por eso decíamos, ¿no? Si he escuchado yo dentro de la iglesia también algunos hermanos que no estudian su lección, que no están hacia el tanto, más están al lado del mundo, ¿no? A veces preocupados por el pan de cada día, o por las tradiciones, costumbres, por los problemas sociales que hay. Hermanos, están metidos en eso y no, son hermanos que no están. Hay incluso, hermanos, lo terrible es, pues, hay congresistas incluso, ¿no? Que tenemos ahí en este país, el Perú, que son adventistas, ¿ya? Pero no son consecuentes, pues, con las cosas de Dios, no son consecuentes. Y están pasando dificultades, muchos han entrado a la casa, ahora creo que están en libertad, y así, hermanos. Entonces, Dios uno elige, pues, ¿no? Su situación, en qué condición quiere estar. ¿No? Bueno, vamos a continuar. Hay gente, pues, hermanos, hay hermanos que no entienden esto, ¿no? Y creen que Dios es malo, ¿no? Y dicen, no, del Antiguo Testamento es malo y del Nuevo Testamento que es bueno, ¿no? Pero falta de conocimiento, falta de estudio de la palabra del Señor, falta de tener experiencia con Dios. ¿Cómo entender que el pueblo elegido por Dios llevara a cabo tales acciones? Son preguntas que se hacen, ¿no? ¿Cómo entender que el pueblo elegido por Dios llevara a cabo tales acciones? Matar a diestra y siniestra como Dios ordena. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo es posible conciliar, o sea, armonizar, ¿no? Que esté de acuerdo, ¿qué cosa? La imagen de un Dios guerrero con su carácter de amor. Ahí está, por ejemplo, el carácter de amor, como ejemplo en Éxodo, Salmos, lo vamos a leer sus textos, pero aquí dice, ¿cómo es posible conciliar o armonizar la imagen de Dios guerrero con el carácter de amor? ¿No? Y justamente aquí están los textos, ¿no? Dice, Salmos, ¿no? Dice ahí, sin que se vean afectadas la credibilidad. Ah, no, la pregunta todavía continúa aquí, hermanos. ¿Cómo conciliar eso? Que Dios es guerrero, pero también es amor. Sin que se vean pues afectadas, ¿cómo conciliamos eso? Sin que se vean afectadas la credibilidad de Dios, ¿no? Que uno pueda seguir creyendo en Dios, ¿no? Y la autoridad también, ¿no? Cuando no entendemos, son afectados. Eso es lo que Lucifer hace, ¿no? No cree el diablo, ¿no? En realidad, de que Dios es justo, que es amor, el generador de los problemas y engaña a la gente, pues. Y él no cree en la autoridad de Dios. Y hay muchas personas que, engañadas por el diablo, tampoco aceptan la autoridad de Dios.
como dicen líderes políticos, así, yo no tengo miedo de Dios, dicen, ¿no? Y es así, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez por esto no entienden pues la palabra del Señor. Y también la historicidad del Antiguo Testamento no entiende, entonces pues no concilian, no armonizan y se convierten, se van al ejército de Satanás, pues, ¿no? Y generan los problemas en su propia familia, en su persona, en el entorno donde viven. Por eso vivimos en un mundo como el que estamos, pues. El Señor pasó frente a él y le dijo, es otro pasaje bíblico, el Señor es Dios misericordioso y compasivo, que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y lealtad. Ahí está el texto bíblico, hermanos. Dios es misericordioso y es lo que ante Moisés me parece que se proclama Dios, ¿no? El Señor es Dios misericordioso, como a Rahab le salvó la prostituta, a los gabaonitas los salvó, aunque estaban sentenciados ellos a la condenación eterna. Pero si han creído en Dios y si han acogido a Dios, Dios no te desecha, hermano, seas quien sea. Entonces aquí está siendo misericordioso y compasivo. Eso es lo que entendía, por ejemplo, este predicador, ¿no? Jonás. Sabía que era así Dios, pues no. Que no se enoja con facilidad Dios, lleno de fiel amor y lealtad. Esta fidelidad, hermanos, fiel, hay que entender, hermanos, qué cosa es el amor. Desde ahí parte, ¿no? La falta de entendimiento, porque no sabe qué cosa es amor. La gente no sabe qué es amor. Tal vez estamos acá y no entendemos qué es el amor y también qué es la lealtad, pues, hermanos. En la cruz del Calvario se ve, pues, no lo que es el amor. El amor, hermanos, es obedecer los mandamientos de Dios. Jesús fue manso y humilde y obediente a los mandamientos de Dios hasta la muerte en la cruz, de la palabra del Señor. Si tú no obedeces el mandamiento de Dios, tú no amas. No amas ni a ti mismo, ni a Dios, ni a nadie amas. Si tú no obedeces. Claro, ¿cómo yo voy a decir amo a mi esposa y le estoy sacando la vuelta? Porque el mandamiento dice no cometerás adulterio. ¿Qué clase de amor es eso? Pero el mundo habla de ese amor que tiene su amante y eso normal, dice, ¿no? Si no tienes tu amante, otras mujeres, dicen, no eres hombre. Eso es lo que el mundo conceptúa así, pues, hermanos, ¿no? Pero el amor no es así, es obediente a los mandamientos. No cometerás adulterio, pues solamente tienes que tener una esposa y nada más. Y fiel a tu esposa, ¿no? Ese es el mandamiento. Si tú amas así a tu esposa, eres fiel, estás demostrando que eres que realmente pues amas con el amor de Dios verdadero. Hay muchos conceptos en el amor que desobedece el mandamiento de Dios, pero eso no es amor. Más bien, hermanos, el castigo hasta 1000 generaciones, no, hasta tercera y cuarta generaciones de aquellos que no aman a Dios, sino aman lo que las tradiciones y costumbres dicen, pues no, y creen que están en el amor de Dios, pero es falso. La lealtad, hermanos, ahí está. Jesús, leal, no peca, obedece los mandamientos de Dios, es que no peca, no tenía pecado, ¿no? Pero muere por nuestros pecados, porque nuestro pecado tiene que ser solucionado con pagando nuestra deuda. Eso es justicia, eso es lealtad. Y a eso se alcanza a todo el mundo, ¿no es cierto? Desde Adán y Eva hasta nosotros. Bueno, y si uno se acoge, pues hay salvación, se acoge a Dios, a este regalo, a la justificación. La sangre de Cristo nos limpia todo pecado. En Salmo 86:15 dice, Señor, tú eres un Dios que no se enoja con facilidad. Esa tanta paciencia tiene Dios y nos aguanta, hermanos. Lleno de fiel amor y fidelidad, lleno de fiel amor y fidelidad y justicia, pues hermanos, ahí está. No solamente estamos viendo este lado, ¿no? Del amor Dios grande que Dios tiene, sino que es fiel también, pues justo. Por eso, por la fidelidad, el que ha decidido perderse se pierde también, pues si Dios ejecuta la sentencia, ¿no? En otra parte dice, el Señor es compasivo y misericordioso, es paciente y abunda en fiel amor. Igual, ¿no? En Salmo 108:4, pues su fiel amor es más inmenso que el cielo. Fiel amor más inmenso que el cielo, hermanos. Tu fidelidad llega más alto que las nubes. Es así, hermanos. Dios es misericordioso, pero también es justo. Hace justicia. Esta semana y la próxima exploraremos la difícil cuestión.
las guerras libradas por mandato divino en el libro de José y en otros lugares. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos hemos pasado de tiempo y ya se han ido a la iglesia, así que voy a pedir a nuestra hermana Belea, que está allí, si todavía está con nosotros, ya se fue a la iglesia de repente. Despídanos en oración, hermana Belea, si es posible. Si no, no se preocupe, hermana, vamos a pedir a alguien que esté libre para podernos despedir en la oración, ¿no? A ver, voy a buscar aquí un hermano, una hermana. No sé si todavía está aquí con nosotros. Ay, hermana Idali, ¿está usted todavía con nosotros? Bueno, ya, hermanos, nos hemos pasado de hora. Vamos a orar entonces, hermanos. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En esta semana vamos a estudiar, Padre, acerca de tu justicia, tu fidelidad y también de tu grande amor, Señor. Y vamos a entender, Padre Santo, con más cabalidad, que tú eres el mismo, Señor, del Antiguo Testamento y del Nuevo, tú eres el mismo. Tú eres el único Dios, todopoderoso, misericordioso, Señor, y justo también, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a entender todo esto. Ayúdanos ahora, Señor, a hacer las actividades de hoy día, ir a la iglesia en el encuentro contigo, gozarnos y alegrarnos, Señor, ahí con nuestros hermanos también, Señor, siempre mirándote a ti y buscándote a ti, Padre, y andando también contigo. Tu bendición, Padre, para cada uno de tus hijos que están en esta sala, que aún han quedado. Súplicas que te hacemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga y hasta mañana, hermanos. Un feliz sábado.